Los clips de video presentados a continuación en esta historia son completamente ficticios. Cualquier parecido con personas reales es pura coincidencia. Sin embargo, cabe recalcar que los sucesos presentados están tomados de una historia real. ¿Recuerdas lo que sentiste cuando te tendieron la mano? ¿Cuando estuvieron a tu lado en los momentos en los que más necesitabas de alguien? ¿Incluso en el día a día, cuando menos te lo esperabas? Pues eso mismo es lo que experimentan las personas a las que tú regalas esos gestos que a veces pueden parecer insignificantes, pero son dichosos y grandiosos para quienes los reciben. En ocasiones es fácil llegar a ver solo el lado negativo de las cosas y sentirse decepcionado de todo el mundo y del ser humano en general. Pero hay que recordar que un mundo lleno de odio y corrupción aún posee algunas personas que pueden hacer que nuestra opinión cambie. Esta es una historia que nos muestra el poder de la bondad y la generosidad en su más grande expresión. Al sur de México, un hombre llamado Renato Lince, de 43 años, era dueño de una librería que primero había pertenecido a su padre y posteriormente había pasado a sus manos cuando el padre de él falleció. Toda su vida Renato había vivido en la misma ciudad y en las mismas 4 paredes. Incluso su madre dio a luz en su propia casa, lo que conllevaba a muchas historias y momentos divertidos en su familia. Hace ya 9 años que Renato dirigía aquel negocio, que es el mismo tiempo en el que él había perdido a su padre por un problema del riñón, que no pudo ser tratado a tiempo y lamentablemente hizo que lo perdieran. Realmente el hombre no tuvo estudios más allá de los básicos, pero como toda la vida trabajó en el mismo lugar ayudando y aprendiendo del negocio, era un experto en todo lo que la librería necesitaba. Sus días eran rutinarios y monótonos, siempre con las mismas responsabilidades, con los mismos registros para llenar y clientes que atender. Renato nunca había viajado o tenido un día libre, pues desde que su padre se puso delicado, él se tenía que encargar de dirigir y administrar la librería, que era el sustento para él mismo, su madre y su sobrina. Esta niña era la hija de su hermano menor, quien había dejado embarazada a una chica a la corta edad de 17 años y luego se había fugado, dejándolos con la responsabilidad de una pequeña que no era suya. Pero era familia, así que se encargaron de ella lo mejor que pudieron y la criaron con mucho amor. Por todo aquello, Renato nunca se casó o tuvo hijos y a su edad se podía decir que había vivido muy poco en todos sus años de vida. Pero él tuvo una buena vida, a diferencia del pequeño niño que un día entraría a su librería para cambiarle la vida. Era un día caluroso y Renato estaba terminando su campaña de inicio escolar, momento en el que su mercadería salía como pan caliente para todos los alumnos que iniciaban el colegio. Era sin duda el mejor momento del año para su negocio. Él era ayudado por su sobrina de 12 años, quien lo ayudaba en sus vacaciones antes de empezar a estudiar para ganarse algunas propinas. Cuando sonó la puerta de entrada, en señal de que un nuevo cliente estaba ingresando al lugar, él se esperaba a uno de sus clientes de siempre, pero lo que vio Renato lo sorprendió. Era un muchacho delgado y con aspecto cansado, sus ropas un poco sucias y demasiado grandes para su cuerpo. Pero su rostro denotaba humildad y un poco de vergüenza incluso. Cuando habló el señor, entendió por qué. El joven dijo con una voz temblorosa si le podía obsequiar un simple lápiz para poder anotar las materias que le enseñarían en el colegio. Aquel día realmente no quería nada más, ni mendigar dinero o comida. Solo tenía ganas de aprender, pero necesitaba algo con lo que pudiera apuntar durante sus clases. La presencia y petición del niño llamó la atención de Renato, quien a pesar de haber trabajado en aquel lugar por demasiado tiempo nunca se había topado con una situación parecida. Sabía que no podía desperdiciar al niño y simplemente botarlo, por lo que muy amablemente le dijo que esperara. Luego fue a la trastienda e hizo algo realmente sorprendente. Llenó una bolsa con cosas, con todas las cosas que un estudiante podía necesitar, para poder llevar a sus clases y finalmente estudiar tranquilo. Cuando Renato volvió a salir a la tienda,
vio a su sobrina muy emocionada hablando con el muchacho, quien se veía un poco asustado de lo extrovertida que era ella. Cuando vio lo que el señor tenía en sus manos, los ojos del niño se iluminaron y Renato dijo: «Esto es para ti. Si no podemos apoyar a nuestros futuros adultos, no somos una buena sociedad. Espero que tengas todo lo que necesitas en esta bolsa». La bolsa tenía desde cuadernos, lápices, lapiceros, plumones, tijeras, goma y hasta una cartuchera, entre otras cosas. El niño, con los ojos llorosos, agradeció al señor y salió muy emocionado del lugar, con un nuevo brillo en el rostro, pues luego de ser botado tan cruelmente de tantos lugares, llegó a uno en el que lo trataron tan bien y le dieron aquel hermoso regalo. Aquel fue un gesto que jamás olvidó. Renato quedó con el sentimiento de haber hecho una gran acción, esperando que el niño pudiera tener todas las oportunidades y ganas en su vida de seguir estudiando y creciendo. Él no pudo llegar a sus estudios superiores, pero si podía ayudar a alguien a conseguirlo con aquel pequeño gesto, eso lo haría muy feliz. Pasaron los años, Renato siguió trabajando en su librería por mucho tiempo. Su madre había fallecido, por lo que él se encontraba de luto, y su sobrina ya tenía 24 años. Estaba a puertas de comenzar su residencia médica en el Hospital Central de la ciudad. Ella siempre dijo que quería cuidar a las personas para que no sufrieran como su abuela. Lo hizo en sus últimos días, cuidó mucho de su abuela, y ahora que ella no se encontraba, sentía que era su deber para con el mundo cuidar de todos los demás que quedaban. Su tío no podía sentirse más orgulloso de la hermosa e inteligente joven en la que se había convertido su sobrina. Rosalie, por cierto, era su nombre. Siempre había tenido un gran ejemplo en su tío Renato, quien le enseñó del esfuerzo, sacrificio y responsabilidad. Estaba sin duda muy emocionada por aquella nueva etapa en su vida. Habían pasado solo unos meses en el hospital, cuando su tío cayó gravemente enfermo. De un momento a otro se decayó y no podía ni levantarse de su cama. Rosalie estaba completamente preocupada y lo llegó a llevar a su centro de trabajo para que fuera internado y analizado su caso. Ella acababa de perder a su abuela y no podía tampoco siquiera imaginar la idea de perder también a su tío. Renato aquel día fue analizado para determinar lo que le sucedía, pero ningún médico pudo dar con un diagnóstico certero, y Rosalie vio cómo su tío día a día perdía la batalla por su vida. Pero llegó luego un nuevo médico, quien accedió a tomar el caso imposible de este hombre. A Rosalie le pareció muy simpático, pero estaba muy preocupada por la salud de su tío. Este doctor hizo pruebas poco convencionales, por lo que fue criticado por sus colegas, pero él simplemente alegaba que un caso como aquel requería medidas un poco más creativas. La joven estaba realmente sorprendida con aquel médico, que se le había hecho tan conocido desde un primer momento, pero realmente no sabía de dónde venía o dónde lo había visto antes. Finalmente él pudo lograr lo que otros médicos no pudieron: un diagnóstico, y por fin lo pudieron tratar para poder salvarle la vida. Rosalie estaba realmente agradecida con el misterioso médico y así se lo hizo saber. Pero él solo respondió: «Estoy pagando mi deuda con un hombre que creyó en mí y me dio un regalo invaluable hace tantos años». La joven no supo a lo que se refería, hasta que vagamente su mente recordó aquel día en la librería, cuando su tío le dio toda una bolsa de útiles a un niño pobre. Rosalie se dio cuenta que aquel niño se había convertido en un gran médico y que le había salvado la vida al hombre que lo ayudó. Cuando Renato finalmente se recuperó, su sobrina le contó lo que había sucedido y Renato quiso ver al médico que lo había sanado. Cuando lo vio, inmediatamente supo que efectivamente aquel era el niño que él había ayudado años atrás. Sus honestos ojos eran los mismos y le dijo que le hacía muy feliz ver en lo que se había convertido. Pero el doctor, quien se llamaba Ryan, le dijo solamente: «Fue gracias a usted que estoy en este lugar como profesional, así que mi gratitud es suya».
Renato fue dado de alta al poco tiempo y regresó a su negocio con un pensamiento optimista de que las pequeñas acciones ayudan incluso al más desesperado. Nunca debemos olvidarnos de nuestra propia persona, porque para poder dar desinteresadamente, para poder amar de una forma sana, lo primero que necesitamos hacer es querernos a nosotros mismos, priorizarnos y respetarnos. No es ser egoístas, aunque muchos deseen hacernos creer eso. Y en realidad es muy sencillo practicar aquellas acciones. Basta con tratar a los demás como nos gustaría que nos traten a nosotros mismos. La bondad no es solo dar, sino que es hacerlo de forma desinteresada. Y no solo tiene que ver con bienes materiales. Recordemos eso siempre. Hasta aquí la historia de hoy. Esperamos que les haya gustado mucho. Y de ser así, no olviden regalarnos un like para hacérnoslo saber. Estaremos encantados también de saber qué les pareció esta maravillosa historia, así que no duden en compartir sus opiniones con nosotros en la sección de comentarios. Suscríbanse para que no se pierdan las siguientes historias y nos vemos en el próximo video en este tu canal favorito, Una historia que contarte.